Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba y Claro que se puede, la voz de las personas mayores, se complacen en presentar Escribanía Mayor, serie radial de micros que informarán respecto de la importancia que tienen en nuestras decisiones cotidianas los escribanos y en especial las personas mayores. Un prestigioso equipo de escribanos llevarán adelante diferentes temas como testamento y donaciones, acto de autoprotección, régimen de vivienda. Una cita imperdible que invitamos a escuchar, reflexionar y consultar sobre esta propuesta del Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba. Bueno, y acá compartiendo este espacio en el programa de Claro que se puede, la voz de las personas mayores, acá en la radio La Quinta Pata, un espacio que nos parece muy importante para visibilizar una serie de aspectos importantes referidos a una parte legal que le interesa mucho a las personas mayores, y nos acompañan prestigiosos profesionales del Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba. El escribano Augusto Picón. Buenas tardes, un placer estar acá con usted. Buenas tardes, ¿qué tal? La verdad que también el placer es nuestro, así que estamos aquí. Y también estamos acompañados por el escribano Gabriel Ventura. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por permitirnos hacer uso de este espacio, que bueno, me parece que es importante para hacer llegar a la comunidad las posibilidades que tienen las personas mayores de otorgar ciertos actos que sean de su interés e importancia. Y como estamos acá como entre casa, yo le voy a pedir a usted, escribano Augusto Picón, que usted se presente desde el colegio profesional. Bueno, tengo una actividad de más de 25 años del ejercicio de la función notarial y soy profesor de práctica notarial en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba, ¿no? También hace más de 25 años que estoy ejerciendo la docencia. No al vicio son las canas que llego. Gran desafío también. Sí, la verdad que sí. Me gusta mucho la docencia sobre todo. Es algo que descubrí después con los años, pero la verdad que sí, me gusta mucho. Y usted, escribano Gabriel Ventura, se presenta también, ¿lo escuchamos? Pero cómo no, bueno, yo también ejerzo el notariado desde hace casi 40 años. Es imposible olvidarme porque me hice escribano y me casé a los meses. De manera que cumplo aniversario de casado. Todo junto las decisiones. Cuando me dedico a la notaria. Tal como dice aquí mi amigo Augusto, también incluso suelo decir primero soy docente y después, si me queda un tiempito, soy escribano, porque realmente la vocación docente no solo que consume mucho tiempo, sino que es mi pasión, ¿no? Me resulta una actividad emocionante. Al mismo tiempo uno ve proliferar sus ideas, la misma vocación se contagia, de manera que es algo muy fructífero para mí la docencia. Yo diría que si yo me tengo que presentar, suelo decir soy docente, fundamentalmente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba. También anduve por una universidad privada que dependía del Colegio de Escribanos de Córdoba, que ya no está últimamente aquí, que era la Universidad Notarial Argentina, que tenía una delegación aquí en Córdoba, y ahí también dicté varias asignaturas. Pero vuelvo a insistir, lo mío es la docencia. Y por supuesto que desde el punto de vista notarial también, bueno, como todos los escribanos, estamos en ese quehacer. Y bueno, ustedes acá en este programa también van a hacer docencia, porque nos van a enseñar y nos van a informar de cosas que desconocemos como adultos mayores, como personas mayores, y que en esta etapa de la vida creo que son muy importantes. Así que vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Y nos van a hablar ustedes en forma sencilla para que entendamos nosotros, que somos medio por ahí. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es un testamento? Un testamento es un acto otorgado, un acto unilateral, decimos, porque generalmente los actos tienen dos partes más. El testamento es el ejemplo típico de donde la persona dispone de sus bienes. Puede haber hasta el reconocimiento de hijos, por ejemplo, en un testamento. Y no es muy frecuente en nuestra cultura latina, pero sí en el ámbito del derecho anglosajón. Los norteamericanos, los ingleses
no hablan de un testamento, ellos hablan del testamento. ¿Ya hiciste tu testamento? Se preguntan entre amigos. Y que entre nosotros es un poquito excepcional, ¿no? Sí, no está como muy incorporado el término en la diaria nuestra. Efectivamente, salvo que personas muy adineradas o conflictuadas que viven en relación de hecho y quieren que no queden desamparados después sus parejas o tienen la necesidad de agradecer a alguien. Entonces ahí largan el testamento, que puede constituir dejar en legado cosas materiales o instituir el heredero, el que no tiene. Son las dos funciones principales de un testamento. Yo le voy a hacer una pregunta. Con esto en el marco de los derechos, antes era que si vos no estabas casado no tenías derecho a... Ahora, una pareja conviviente, ¿tiene los mismos derechos que una pareja que se ha casado? No, no tiene los mismos derechos. Pero sí es cierto que se le reconocen ciertos derechos a la pareja que antes el conviviente no tenía, ¿no? O sea que, pero son mínimos, ¿no? O sea, ahora, si hay hijos de por medio, ¿es como, tiene otro valor? Perdón, derechos hereditarios no. Son Ajá. otros tipos de derechos, pero no derechos hereditarios. No hereditarios, aunque haya hijos. Aunque haya hijos, los hijos tendrán sus derechos hereditarios. Y te decía que es importante el testamento, sobre todo cuando no hay esos herederos forzosos, porque de esa manera el testamento es más libre para la persona que va a hacer el testamento, en el sentido que tiene más posibilidades, ¿no? El que tiene herederos forzosos no puede heredar a sus hijos, entonces es limitado lo que puede hacer con el testamento. Es muy útil, le decíamos, con la persona que no tiene herederos forzosos, que por ejemplo una persona soltera, sin hijos, digamos, no tiene padres, puede disponer lo que quiera en realidad con sus bienes. Y esto es importante porque a veces tienen muchos parientes que van a ser herederos, ¿no? Legales, pero no legatarios, herederos que son instituidos por ley, pero no forzosamente. Entonces, si una persona no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene padre, ¿va para quién? Para los hermanos, o para los sobrinos si están muertos los hermanos. Pero eso no son herederos forzosos. Entonces yo puedo decir, bueno, no quiero que vaya para mi hermano tal o mi hermano cual, quiero que vaya para tal persona, ¿no? Y eso lo puedo hacer. Y lo mismo pasa, a mí me pasa muy seguido con el tema de los sobrinos, que a veces las personas tienen muchos sobrinos, pero hay sobrinos que no conocen, que no son allegados, que no tienen un vínculo afectivo, y dicen, no, yo quiero dejarle a estos sobrinos con los cuales yo tengo una relación, hay vínculo. Exactamente, entonces es importante. Y lo más importante del testamento, ¿no?, que a veces las personas no saben, es que el testamento no es algo que no lo puedo cambiar. El testamento es algo que yo el día de mañana puedo cambiarlo. Entonces, hoy estoy bien, tengo una buena relación con estos 3 sobrinos. Hoy digo que si yo me muero mañana, esto vaya para ellos 3. Pero si el día... Si algo cambia en el proceso. cambia en mi vida, dentro de 5 años digo, no, uno de esos sobrinos no era lo que yo pensaba y yo quiero excluirlo. Bien, nuevamente se puede disponer para que sean 2 sobrinos. Y eso es muy solamente. Importante porque a veces la vida cambia y las cosas cambian y no todo estático es. Sí. Entonces es importante, y a veces hay vínculos que son más cercanos y afectivos, que no va por lo legal, por lo que implica la familia, sino que son esos más cercanos que tienen otro peso en lo personal. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos con otra pregunta y seguimos hablando de testamento. ¿Y para qué hacer un testamento? ¿Qué es lo importante en esta figura legal? Bueno, un poco como explicaba recién Augusto, no quiero que lo reciban todos mis herederos, sino que quiero preferenciar a algunos porque son los que más me han ayudado, con los que hay un vínculo más cercano. Incluso puede ser un tercero que ni siquiera sea un pariente. Yo he tenido experiencias en donde la mujer concretamente me dijo, tengo sobrinas, prácticamente ya no las conozco, están envejecidas. En cambio, esta señorita vecina viene, me atiende todas las noches, y efectivamente estaba postada en la cama, no había forma, tanto que para que yo le hiciera el testamento, vino a abrirme la puerta de esa vecina, porque ella no se podía ni levantar de la cama. Entonces ahí es donde uno ve la importancia de que la persona sepa que puede darle, agradecerle a alguien. ¿Y si se arma conflicto ahí entre la decisión esta, porque yo lo he vivido a veces, personas cercanas que tenían sobrinas que no estaban muy cercanas, pero ellas querían ejercer su derecho de familia? ¿Qué va primero ahí, la decisión o lo familiar? Bueno, justamente lo dijo recién aquí mi querido colega Augusto, que por no ser herederos forzosos,
perfectamente puedo disponer del bien como quiera. Los herederos que no sean forzosos, o de llamamiento imperativo se les llama, ¿no es cierto? O sea que forzosamente yo no los puedo desproveer, no les puedo privar de una porción de mi patrimonio que se va a advertir cuál es a mi fallecimiento. Consecuencia, si no tengo esos herederos forzosos, tengo libertad absoluta para hacer lo que quiera. Incluso a veces no testamento, porque hay una figura que se le parece un poco en sus efectos jurídicos, que es donar en vida el usufructo y donar en vida la nuda propiedad y reservarse el usufructo. Eso significa que el día de mañana, cuando fallece el usufructuario, que en este caso sería el testador, automáticamente, sin ningún trámite, y eso es lo bueno que tiene el sistema, no necesito abrir un sucesorio testamentario, sino que automáticamente el nudo propietario pasa a ser propietario pleno, se lleva el usufructo también. Eso es automático. También lo hacen los padres, ¿no? Los padres cuando distribuyen los bienes, como decía recién Augusto, más o menos adecuando los intereses de cada uno. Al que le gusta el campo le darán la casa de campo, imaginando que se trata de un millonario, ¿no? Al que le gusta Buenos Aires le darán el departamento que tiene en capital, y automáticamente él sigue como usufructuario, que es prácticamente como un propietario, hasta puede alquilar la cosa. Eso es importante que se sepa. Hablando de esto de darle a cada hijo lo que necesita, a mí me quedó una duda. Si vos tenés varios hijos y tenés uno en una condición de discapacidad, desde lo legal, ¿tiene otro derecho esa persona o es igual? Sí, tiene, digamos, la posibilidad, digamos, el testador en su caso o el donante en su caso de beneficiar, digamos, a ese hijo con discapacidad. Se amplía lo que se llama la porción disponible, para que más o menos la gente entienda que esto es la porción disponible. Nosotros cuando tenemos herederos forzosos, digamos, sí o sí una parte de la herencia tiene que ir a esos herederos forzosos. Supongamos hijos, que es lo más común. Cuando tenemos hijos, 2/3 partes de todos nuestros bienes tienen que ir a los hijos. Si yo me muero, 2/3 partes tienen que ir a mis hijos. Supongamos que yo tuviera 3 casas, ¿no? Hago un testamento y digo, como yo me quiero ir al cielo, voy a donarle las 3 casas a la religión que yo profeso, porque así me gano el lugar en el cielo. Entonces hago un testamento y digo, las 3 casas van para la iglesia tal. Bien. Yo me muero, mis hijos pueden reclamarle, juez, señor juez, acá somos los hijos, somos herederos forzosos. 2/3 partes de los bienes tienen que venir para nosotros. Entonces, ese testamento evidentemente es inoficioso, decimos nosotros que 2 de esas casas van a tener que ir para los hijos. Recién una sola va a poder ir para eso que era su voluntad. Ahora, en la donación, también se tiene como un anticipo de la herencia, es como que un acto previo que hacemos a que nosotros hagamos toda esta disposición. Entonces, si yo en vida dono esos 3 bienes a una religión y tengo hijos, mis hijos van a poder reclamar el valor de 2 de esos 2 inmuebles, digamos, a esta religión, ¿no? De esa manera tenemos, como decir, disponible 1/3 parte, o sea, con una de mis casas yo podría hacer lo que yo quiera. Claro, pero siempre hay una parte que no se puede. No. Entonces, 2 de esas casas no puedo, digamos, salvo van a ir a mis hijos sí o sí, pero la tercera yo puedo disponer que vaya a quien quiera. Entonces, así como va a un tercero, ¿no? Por ejemplo, esta iglesia, también podría ir a uno de mis hijos, por ejemplo, y podría beneficiar más a un hijo que a otro. Por supuesto que cuando yo hago la donación tengo que decir específicamente, quiero beneficiar más a un hijo que a otro. Entonces, supongamos que se casa un hijo y yo quiero regalarle una de mis casas. Le regalo la casa, la dono como, digamos, anticipo de herencia y le digo, quiero imputar esto a la porción disponible. Quiero que esto vaya a la porción disponible de mi herencia. De esa manera, cuando yo me muero, que quedan 2 casas para repartir, ¿qué va a pasar? Una casa, digamos, va a ir para uno de mis hijos y otra casa va a ir para otro. Si yo no hubiera hecho esto de decir, quiero que esto vaya imputado a la porción disponible, a lo que yo quiero beneficiar más a uno que a otro, si no lo digo, se entiende que van por partes iguales. Claro. Entonces, hay que aclararlo. Exacto, porque si no, cuando yo me muera, quedan 2 casas. ¿Cómo se reparte esa casa? Bueno, un hijo ya recibió un adelanto de herencia. Entonces, las otras 2 casas, va una para el hijo que no recibió nada y la otra se divide mitad y mitad. Entonces, para recibir 1,5 cada uno. Cuando yo tengo un hijo discapacitado, esa porción disponible, eso que yo puedo beneficiar más a uno que a otro, se va de 1/3 parte a la mitad de mis bienes. ¿Se dan cuenta? Bien, es bastante la diferencia. Es mucha la diferencia.
Cuántas cosas que estamos aprendiendo, y me parece que esto también del testamento y dejar los bienes organizados también te libera de conflictos personales y familiares que deben ser, que surgen sobre todo cuando hay muchos intereses de por medio. Bueno, vamos a seguir acá con las preguntas. ¿Y qué, en cuanto a los bienes, vamos a hablar ahora de donación, ¿no es cierto? Con un testamento, con una donación, las limitaciones y cómo se disponen de los bienes, y la donación tiene alguna condición, tiene condicionamientos, o es una decisión personal que puedo disponer yo desde... Y la donación tiene la misma limitación de que acaba de hablar aquí Picón en cuanto a respetar las porciones legítimas. Si se exceden esas porciones legítimas, obviamente esa va a ser una donación inoficiosa susceptible de que los herederos hagan su reclamo. Obviamente también la donación puede quedar condicionada, generalmente se hace con cargo, más que condición, se llama cargo, que funciona como una condición. Es decir, hago una donación con el cargo de que se construya allí una iglesia, o en una parte del campo. Es como una condición. Sí, un cargo que trabaja como condición, pero en realidad es un cargo. Si no cumple con el cargo, es susceptible de ser revocada esa donación. Eso es bastante frecuente, sobre todo en la capilla, que dije, ¿no? Cuando se trata de testadores muy creyentes, le colocan la condición de que haga una capilla, que lo dedique a un establecimiento educacional, y si no se cumple con esa condición, con ese cargo, la donación es susceptible de ser revocada. Y lo hemos visto trabajar a ese sistema, ¿no? Incluso hay otros un poquito más petulantes, que lo que piden es que, por ejemplo, yo he tenido un caso en Sal Si Puedes, en donde se donaba un inmueble a la municipalidad, con el cargo de que en una parte de ese inmueble se hiciera una plaza con el nombre del donante. O sea, era la plaza Hay gente que quiere Juan ver Pérez, su nombre, claro. Plaza Juan Pérez. Claro. Y bueno, lo importante también es que todas esas condiciones ahora han quedado supeditadas al plazo de 10 años. O sea, pasados los 10 años, si no se cumplió, la condición queda como si no hubiese sido y el dominio queda traspasado. Una modificación bastante grande que ha motivado muchos encuentros y opiniones divergentes. Claro. Pero lo que pasaba es que cuando no se cumplía esa condición de inmediato, el inmueble quedaba como constantemente afectado a que pudiera aparecer algún heredero del donante y reclamar la restitución o la revocación de esa donación. Entonces eso coartaba la circulación de la riqueza, que es dañina, ¿no? Por eso que el nuevo código, el nuevo digo yo, ya tiene 10 años, pero para nosotros es nuevo porque lo vimos nacer. Claro. Ese código hoy limita la vigencia de la condición por 10 años. El plazo no queda limitado, puede ser el plazo que uno quiera. Y alguna doctrina lo ve como que inhibe un poco la donación con cargo, ¿no? Porque que a los 10 años, si no lo cumple, tengo que estar ahí latente exigiendo que se cumpla, porque si pasan los 10 años caduca esa condición y se transforma en un dominio común y corriente. Claro, pero también es una forma de que se respete lo que se pidió y el destino del inmueble, ¿no? Para qué fue donado. No sé si los 10 años será el tiempo correcto o el adecuado, pero es la forma de hacer que se cumpla. Una cosa que pasa muy seguido, por ejemplo, es que los padres tratan de ser muy equitativos a veces con los hijos y dicen, bueno, yo quiero donarle en vida, digamos, a mis hijos para que ellos no tengan que hacer una sucesión, no se vayan a pelear o eso, pero cuando van a donar, por ejemplo, tienen 4 inmuebles, 4 hijos, le donan una cuarta parte de cada inmueble a cada hijo. Y sí, son muy equitativos porque a cada uno le dieron exactamente lo mismo que al otro. Numéricamente. Claro. Pero, ¿qué va a pasar después? Van a tener que dividir eso que tienen en condominio. Entonces, y el valor también de la propiedad, sí, que sea igual, es muy complicado. Es complicado, pero yo creo que eso nunca, es difícil, digamos, que uno pueda establecer. Porque vos fíjate que hasta los inmuebles tienen valores distintos en el sentido de que, si bien este inmueble económicamente puede valer más que este otro, supongamos que este vale 100 y este vale 120. Pero sin embargo, a lo mejor el de 120 te da una renta más grande que el de 120. Digamos, el de 100 te puede dar más renta que el de 120. Entonces, decir, ¿qué conviene? Entonces, ahí entra a tratar también otras cuestiones. Aparte están las cuestiones afectivas, porque dicen, bueno, a este hijo que le voy a dar el inmueble que es ya, que viene del abuelo, que viene de nosotros, que tiene otro peso. Que tiene un peso afectivo, que sé que lo va a cuidar, que no lo va a vender.
porque si se lo doy a Juancito, mañana después lo vende, y es donde vivió el abuelo, donde vivió mamá, donde vivió, entonces a veces esas cuestiones también entran a tallar. Y uno como padre como que va pensando en todas las opciones, ¿no? Claro. Y tiene en cuenta todos esos detalles. A mí me tocó un caso muy interesante a propósito de esto que está diciendo Augusto, de un Mercedes-Benz, en estado impecable, un verde así ligeramente metalizado, yo lo vi el coche. Y entonces el abuelo quería dárselo a un nieto que sabía que era enamorado de los autos. Y si no hacía ese legado, en este caso le legó, porque en el testamento, además de instituir herederos otras disposiciones, se pueden hacer legados, que es casi como si fuera una donación, ¿no? Y entonces directamente lo instituyó legatario a este nieto, que sabía que iba a cuidar el auto, que no lo iba a vender, como acaba de decir Augusto. Y después que se hizo la operación, que fue un testamento, como a los 4 o 5 años, me ha mandado el nieto, la foto del Mercedes-Benz, que lo tenía tal como quería el nono. Dice, ahí estaba en el garaje impecable el Mercedes-Benz, que dice que si hubiera caído en manos de otros nietos, seguro que lo vendían, porque buscan el coche nuevo. Claro. O sea que se dan ese tipo de situaciones muy particulares, que es el lado humano de nuestro ejercicio, ¿no? Y es que uno no lo entiende a veces. Es muy importante tenerlo en cuenta, todo lo emocional. Y uno cuando se va volviendo grande, también va cambiando los valores en cuanto a distintas perspectivas de la vida, ¿no? Entonces la visión que tenemos las personas mayores hoy por hoy de muchas cosas no es la misma que cuando teníamos los 20 años. Y ya tenemos otra mirada, y creo que en esa edad y en ese momento que pensás en qué dejas y a quién, pesan esas cosas. Así debería ser, salvo que solamente hubiéramos envejecido, como dice el dicho. Hay personas que con los años acumulan experiencias, hay otras que simplemente envejecen. Es así. Bueno, yo no sé si quieren hacer referencia a otro aspecto importante, siempre hablando de donación y testamento, como algunos tips para tener en cuenta. A mí me parece muy importante poner en agenda estos términos y estas propuestas de ustedes. Sobre todo, yo creo que lo peor que nos pasa como persona es desconocer. Entonces ustedes dijeron cada uno cuando empezamos la nota que les gusta la docencia, y acá están haciendo docencia con nuestra audiencia y nos están enseñando. Entonces yo lo que les pido, si quieren cerrar esto con algún concepto importante para dejar a la audiencia. Yo creo que lo más importante es aclarar que somos dueños de nuestra vida y de nuestras decisiones. Y en particular el Código Civil y Comercial, desde el 2015, tiene una óptica muy clara en cuanto a la capacidad de las personas, tengan la edad que tengan. Incluso hay una norma que nosotros solemos leer en clase, que casi que es exagerada, pero viene bien. Y voy a decir el número, a pesar de que me dijiste que no dijera números de artículos, porque a la gente no le interesa. Vos decís lo que yo el artículo 32, en fin, expresamente plantea que toda persona es totalmente capaz hasta que se pruebe que no puede interactuar. Es decir, ella no habla de que si habla, si no habla, si escribe o no escribe, como decía el primer código. Por ejemplo, el sordomudo que no sabía dar RTT por escrito era un incapaz para el código anterior. Este código, en cambio, le da la capacidad a todos. Lo normal es que todos seamos capaces y buenos, solemos decir en nuestra clase. La ley presume la buena fe y presume la capacidad. Y solo probándose que no puede interactuar en el medio es cuando el juez lo puede declarar incapaz. Eso es importante. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que la persona, el adulto mayor, se deje un poco gobernar, ¿no? Vos entendés, yo no entiendo, hijo, ¿qué hago acá? Bueno, estudiar y leer y consultar y tomar la decisión propia. Sobre todo yo lo veo a eso cuando el padre le dona al hijo, como decíamos recién, que no se quiere ni reservar el usufructo. No hace falta reservar el usufructo si mi hijo no me va a dejar en la calle. Y yo le suelo decir, su hijo no, pero su yerna, y lo digo a propósito equivocado, su yerno o su nuero sí lo va a querer dejar en la calle. Porque decir, ¿para qué quiere tu padre una casa tan grande? Y ahí vienen los geriátricos, cuando el hombre tenía una casa, era capaz perfectamente de autoabastecerse y de servirse. Por eso que eso es importante, autovalorar la voluntad, ¿no? Discernimiento, intención y libertad para tomar las decisiones. Eso es muy importante, porque se lo trabaja, se lo maneja mucho, se lo manipula al anciano o al hombre de edad. Y lo que pasa que también a veces la persona mayor tiene muchos miedos en cuanto a tomar ciertas decisiones y perder
el vínculo y el afecto con el familiar, ¿no? Entonces ahí corren los miedos de que ¿por qué voy a hacer esto? Se va a enojar. Creo que ahí entran a jugar las pérdidas emocionales que en esta etapa de la vida tienen otro peso. Pero yo creo que se lo respeta cuando el padre o la madre toman sus decisiones. El tema es que esté bien, por supuesto que si no está en sano juicio, bueno, el hijo deberá tomar las riendas. Y es importante poner acá en agenda que hay un marco legal para esto y que lo tenemos que conocer primero para hacerlo valer. Y que cuando no conozcamos, como usted decía, escribano, hay que acercarse al profesional para que nos asesore en el buen camino. Es cierto, Así porque es. es difícil, digamos, cada uno tiene un caso particular y hay que ver cada caso particular. Nosotros los profesionales lo que hacemos es ayudarlos a ellos, digamos, a ver la decisión que tienen que tomar, ¿está bien? De todas maneras también hay que angustiarse. Mucha gente tiene o ha tenido problemas, a lo mejor sucesorios con sus hermanos, y entonces quieren que los hijos no sufran las mismas condiciones, las mismas circunstancias. Y a veces se angustian por esta cuestión de... Yo digo, lo principal acá, a ver, es... Ustedes tienen ya, por ejemplo, mucha gente tiene los papeles en orden, ustedes tienen la escritura en su casa, ya está todo bien organizado lo ustedes. Lo demás corresponderá por los hijos. Si ustedes quieren hacerlo, es un acto de generosidad de ustedes, ¿no? De que quieren avanzar, decir, bueno, dejar todo listo para que ustedes se vayan. Pero en realidad no es una cuestión que sea necesario hacer, ¿no? O sea, es como algo que uno, como padre, siempre quiere, digamos, darle cariño y amor a los hijos, de decir, bueno, que ellos no tengan un problema menos. Pero también saber que, bueno, tampoco es una cuestión que se tengan que angustiar por no poder hacerlo, ¿no? Y con respecto a esto de que hablabas de que no conozcan esta situación o que a lo mejor alguien se puede ofender, hay que también saber que una de las posibilidades de hacer testamentos por escritura pública, y ese testamento por escritura pública es registrado y no hace falta hacérselo conocer a los sobrinos. Por ejemplo, yo quiero dejar a 3 sobrinos y no todos. Pero si lo conocen esto, después se van a ofender, algunos se van a pelear, algunos o me va a tratar con alguna diferencia que yo no quiero. Entonces lo hago en secreto, lo inscribo en ese registro de testamento, cuando yo me muero el juez se los va a hacer conocer. Y vos ya no estás para bancarte esa cosa. Exactamente. Está buena esa. Exactamente. Ya estás en otra dimensión que no te van a poder decir nada. Claro. Bueno, estamos entonces agradecidos desde acá del programa Claro que se puede, desde la radio La Quinta Pata, por la presencia de ustedes que son tan prestigiosos en su profesión, desde el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba, que estén acá presentes, sobre todo para hacer docencia como han hecho en esta columna, para enseñarnos y para que cada uno tome la mejor decisión en sus vidas y que cuando no sepan qué, se dirijan al profesional que está capacitado. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda su experiencia y todos sus saberes. Al contrario, gracias a nosotros estamos agradecidos con esta radio comunitaria que nos ha permitido llegar a gente que a lo mejor no hubiesen tenido la oportunidad de conocer estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Esperamos que hayan pasado un muy buen momento con esta propuesta radial Escribanía Mayor. Por dudas, consultas al WhatsApp 351 60 67 221. Solo mensajes o por Instagram, sí claro que se puede, siguiendo esta cuenta y enviando su mensaje. Muchas gracias.